Onesícrito fue un escritor histórico y filósofo cínico griego nacido alrededor del 360 a.C. en Astipalea y fallecido alrededor del 290 a.C. Fue un discípulo de Diógenes de Sinope, un influyente filósofo de la escuela cínica. Acompañó a Alejandro Magno en sus campañas por Asia y desempeñó un papel importante en la flota de Alejandro. Durante su tiempo con Alejandro, Onesícrito se convirtió en el piloto principal de la flota real y estuvo involucrado en las campañas militares y exploratorias. También fue enviado por Alejandro para hablar con los filósofos indios, los gimnosofistas, durante la expedición a la India. Después de las campañas de Alejandro, Onesícrito regresó a casa y escribió una historia detallada sobre las hazañas y campañas de Alejandro, así como sobre los países y lugares que habían sido visitados. Sin embargo, las obras de Onesícrito han sido criticadas por su falta de precisión y por incluir fábulas y elementos ficticios en sus relatos. A pesar de haber sido testigo ocular de muchos de los eventos que describió, su narración a menudo se mezclaba con exageraciones y falsedades, lo que afectó su credibilidad como fuente histórica confiable. Aunque sus obras han sido cuestionadas, Onesícrito proporcionó información valiosa sobre lugares y regiones que eran desconocidos en Grecia hasta ese momento. Por ejemplo, se le atribuye ser uno de los primeros autores en mencionar la existencia de la isla de Taprobana, que es el nombre antiguo de lo que ahora conocemos como Sri Lanka. Onesícrito fue un discípulo de Diógenes el Cínico que acompañó a Alejandro Magno en sus campañas por Asia, desempeñando un papel en la flota y escribiendo una historia que, aunque contiene información valiosa, ha sido cuestionada por su precisión y veracidad. Claro, con gusto te proporcionaré más información sobre Onesícrito y su papel en la historia. Biografía y participación en las campañas de Alejandro. Onesícrito nació en la isla de Astipalea, lo que podría explicar su habilidad de navegación y su asociación posterior con la flota de Alejandro. Se convirtió en discípulo de Diógenes el Cínico, una filosofía que enfatizaba el rechazo de las convenciones sociales y la búsqueda de la autarquía y la virtud. Su educación en esta filosofía influyó en su visión del mundo y su estilo de vida. Onesícrito se unió a Alejandro Magno en sus campañas de Asia. Aunque los detalles exactos de cómo se unió a la expedición no están claros, su posición como piloto principal de la flota real lo convirtió en una figura influyente en el séquito de Alejandro. Durante las campañas, Onesícrito no solo tuvo responsabilidades náuticas, sino que también participó en la interacción con culturas y personas en las tierras conquistadas. La expedición a la India y la conferencia con los gimnosofistas. Una de las experiencias más notables de Onesícrito durante las campañas de Alejandro fue su papel en la expedición a la India. Alejandro envió a Onesícrito a establecer contacto con los filósofos indios conocidos como gimnosofistas. Estos sabios ascéticos eran conocidos por su estilo de vida austero y su profundo conocimiento filosófico. Onesícrito se reunió con estos gimnosofistas y mantuvo conversaciones con ellos. Esta experiencia proporcionó a Onesícrito la oportunidad de aprender sobre la filosofía y la cultura de la India y, posteriormente, informar a Alejandro sobre sus interacciones con estos sabios. La narración de Onesícrito sobre esta conferencia proporciona información interesante sobre el encuentro entre las filosofías griegas y las tradiciones indias en ese momento. La escritura de la historia de Alejandro. Después de las campañas de Alejandro, Onesícrito regresó a Grecia y emprendió la tarea de escribir una historia detallada de las hazañas y los viajes de Alejandro. Su obra, titulada Cómo fue educado Alejandro, imitaba el estilo de escritura de Jenofonte. Aunque su trabajo contenía información valiosa sobre los países, regiones y culturas que Alejandro había visitado, también estaba plagado de exageraciones y elementos ficticios. La inclusión de fábulas y exageraciones en su obra afectó su credibilidad como fuente histórica confiable. Autores posteriores, como Estrabón y Plutarco, criticaron las imprecisiones en sus relatos y ridiculizaron algunas de sus afirmaciones más fantásticas. Legado y valor histórico. A pesar de las críticas a la precisión de las obras de Onesícrito, su trabajo sigue siendo valioso para la historia. A través de sus relatos, se obtiene una ventana hacia las expediciones de Alejandro y las tierras que exploró. Además, su narración sobre la expedición a la India proporciona información única sobre el encuentro entre la filosofía griega y la tradición filosófica india. Onesícrito fue un discípulo de Diógenes el Cínico que acompañó a Alejandro Magno en sus campañas de Asia. Su papel como piloto principal de la flota y su participación en la expedición a la India le brindaron experiencias únicas.
A pesar de las críticas a su veracidad, sus obras proporcionan información valiosa sobre las hazañas de Alejandro y las tierras que exploró.